Hola clase, vamos a seguir con la explicación del tema y empezamos con el absolutismo. ¿Qué era el absolutismo? Era la concentración de poder en manos de una sola persona de todos los poderes, ¿vale? El hacer las leyes, el ejecutar las leyes, o sea, gobernar, y el juzgar en base a las leyes que tú mismo has creado. Obviamente nada se podía mover, quizá el mejor representante de todo esto es Luis XIV, ¿no? Aquel que decía l'état c'est moi, el Estado soy yo o Francia soy yo, y que obviamente fue la culminación de un proceso anterior en el que nacieron unas monarquías autoritarias justo al inicio de la Edad Moderna. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser Francisco I o bien los Reyes Católicos. Es gente que quiere controlar sobre todo el poder de los nobles, el conciliar en él todos los poderes, en aglutinar, en crear una idea de Estado, que es, digamos, una misma idea que viene siendo desde hace, obviamente, muchos años, la que haya un dirigente arriba del todo, ¿no? Aunque no es así de claro, ya que el rey por sí mismo no podía controlarlo, necesitaba tener la ayuda de, obviamente, un grupo poderoso, y en ese al que obviamente tenía que ceder en algunas cosas, y ese poder lo va a tener la aristocracia, como dijimos en el vídeo pasado. ¿De acuerdo? Obviamente tenía gran poder, era el control de absolutamente todo, ¿vale? Pero descansaba sobre una administración, esa burocracia que habíamos hablado, el que tenía un ejército permanente. O sea, se acabó eso de coger levas, que es por la típica mili, yo voy cogiendo gente por la calle para que vaya pasando por un proceso de militarización, ¿de acuerdo? Pero ya cambia porque eso obviamente pues es irregular, además la gente que iba pues no era profesional, ahora se contrata a profesionales. ¿De acuerdo? Y además se va a basar en el empleo de la diplomacia para llegar a acuerdos con otros países y obviamente apoyarse, ¿de acuerdo? Y defender sus derechos reales, llamémoslo así, ¿no? Además, como hemos dicho, la nobleza imponía las decisiones a cambio del apoyo al monarca. Ojo, o sea, este es un quid pro quo. Yo te doy, tú me das. ¿De acuerdo? Eso sí, las asambleas representativas, o sea, las cortes, parlamentos, estados generales, como se llamaba en Francia, la Duma, como se llamaba en Rusia, tenían que apoyar las leyes. Generalmente se reunían para qué decidir nuevos impuestos. Y aquello no era democrático, se votaba por estamento, había 3 votos. Votaba la nobleza en conjunto, era un voto, el clero en conjunto era otro voto, y el tercer estado, en el mejor de los casos, si existían los parlamentos, tenía otro voto. Y se podía obviamente paralizar el poder del rey, pero generalmente la aristocracia y el clero votaban junto al rey y el poder del tercer estado se quedaba reducido a un solo voto, y por lo tanto 2 contra 1 ganaban en las decisiones, ¿vale? La alianza con la nobleza era básico, ¿vale? Y con el alto clero, por lo tanto, que es el que aparecía obviamente representado en esas cortes, pero en muchos casos las cortes tardaban en reunirse mucho tiempo. ¿De acuerdo? El sistema fiscal siguió privilegiando a la nobleza, ¿de acuerdo? Que siguió sin pagar impuestos, y la justicia era impartida por los señores, ¿vale? Los señoríos jurisdiccionales en el mejor de los casos, en algunos países, generalmente Centro Europa, cuando pasamos a países como, iba a decir España, pero yo diría la corona de Castilla, pues ya era diferente, aunque cuando se juzgaba a un noble y a un no privilegiado, llámese burgués, campesino, por definición ganaba el noble porque era un estrato superior y un estamento superior, y por lo tanto tenía razón. No había más, es que no había dudas, ni siquiera se llegaba a plantear nada. ¿De acuerdo? Aunque obviamente, pues bueno, todos conocemos novelas, obras de teatro y demás donde se podía suceder otra cosa, ¿no? Aquello de Fuente Ovejuna. Pero bueno, en la práctica es lo que fue. Una evolución de todo esto fue el despotismo ilustrado. Con las ideas de la Ilustración,
se intentó la reforma de la administración, del ejército, de la economía, modernizar la industria, el comercio, favorecer el avance científico y la educación, crecer, ¿de acuerdo? Pero sin mover lo que había abajo. Entonces muchos reyes, muchos monarcas se apuntaron a esto, pensando que lo estaban haciendo pues mejor. Y ciertamente sí mejoró la situación, pero era aquello que se resume en el famoso dicho de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, estas decisiones estaban tomadas por grupos elitistas que eran los que decidían todo. A veces con acierto y otras veces, pues obviamente no. Obviamente, además de este absolutismo, había otras prácticas de gobierno, ¿vale? Como por ejemplo los regímenes parlamentarios típicos en Inglaterra y en las Provincias Unidas, o sea, en lo que conocemos hoy como los Países Bajos. ¿De acuerdo? En Inglaterra el Parlamento, una vez que acabó con el rey Carlos I y se destituyó a Jacobo II, que intentaban establecer un régimen autoritario, Guillermo III, Guillermo de Orange, firmó la Declaración de Derechos, la Bill of Rights, y se sometió a los poderes del Parlamento. El Parlamento era el que decidía, obviamente. Entonces, aunque el rey tenía una serie de derechos, obviamente intrínsecos, por ejemplo, nombrar jueces y nombrar al primer ministro, lo que nosotros denominamos en España presidente de gobierno, obviamente las decisiones las tomaba el Parlamento. En las Provincias Unidas, que se estableció una república, posteriormente después fue una monarquía, cada provincia se reunía en su propio parlamento y después en un estados generales en conjunto, ¿vale? Para tomar sus decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí podéis ver el cuadro en donde se muestra el sistema político inglés, que obviamente difería, va a ser el origen del sistema parlamentario que, por ejemplo, tenemos hoy en España, ¿vale? Un monarca que atiende a los poderes del Parlamento y que está sometido, obviamente, a la Constitución, ¿de acuerdo? Y con esto, vale, aquí hay un detalle que es las relaciones internacionales en el siglo XVIII. ¿De acuerdo? A ver si lo puedo señalar. Sin que se me encienda todo. Esto es increíble. Vamos a ver. Quieto, parado. Aquí. Las relaciones en el siglo XVIII. Esto es importante porque parte del panorama que está surgiendo va a surgir gracias a que primero las guerras son menos brutales. Segundo, España, que se ha destacado a principios del 18 con la guerra de sucesión, que es el gran imperio que hay en Europa, cambia un poco el panorama. Y ya se van a crear tratados internacionales para consolidar el equilibrio continental, y España va a perder poder e influencia al igual que Francia. La Francia de Luis XVI en el 18 va a empezar a decaer, con lo cual va a empezar a surgir obviamente el control inglés, pero más por su comercio intercontinental, su flota que va a ir creciendo. No es que las demás sean malas, sino que simplemente obviamente va a desarrollar el comercio, y en este periodo de paz en donde todos los países del continente europeo se van a estar mirando de cerca, pero sin demasiados problemas, entonces, pues bueno, se va a destacar eso, el papel de la diplomacia oficial. Las guerras, aunque fueron continuas y fueron aumentando los ejércitos, pues bueno, en principio se van a intentar evitar. Pasó la guerra de los 7 años, a mediados del siglo, del 56 al 63, que a nosotros nos pilló de paralelo porque involucró a Francia y a Inglaterra, pero al final, como apoyamos a Francia, vamos a tener que ceder territorios, por ejemplo, en América, y además vamos a tener que permitir el comercio de esclavos en el Caribe, en nuestras zonas de control del Caribe, ¿de acuerdo? Por eso, ¿vale? Se va a implantar durante un tiempo la esclavitud en los territorios españoles, porque en principio el comercio estaba prohibido, ¿vale? O si se permitía, había que
Ya sabéis, por la tradición católica del país había que enseñarle la religión católica y si la persona se convertía dejaba de ser esclava, porque uno no podía esclavizar a un cristiano a otro cristiano. Por lo tanto, obviamente, la gente que no es tonta enseguida se convertía y pasaban a ser siervos. La diferencia entre un esclavo y un siervo es abismal, ¿vale? De ser una cosa a ser una persona. Entonces, en aquella época, obviamente, era abismal. Pero bueno, la Guerra de los 7 Años, que implicó a toda Europa por una o por otra cosa, al final, obviamente, benefició a Rusia y a Inglaterra en cierta medida, ¿vale? Respecto a Francia, que fue la que perdió poder. El problema, Polonia. Polonia se repartió y desapareció como tal. Parte pasó para Alemania, para lo que es obviamente lo que hoy se considera Prusia Oriental, ¿vale? Que hoy también está repartida y metida en Polonia, pero bueno. Y no va a poder volver a ser, ¿vale? Hasta después de la Primera Guerra Mundial. Y a pesar de la independencia americana, Inglaterra se va a proclamar, ¿vale?, como vencedora de este proceso y por lo tanto la que va a coger el testigo de los grandes imperios, ¿de acuerdo? Sobre todo en el siglo XIX. ¿De acuerdo? Francia en este caso se arruinó y va a colapsar, dando lugar a lo que conocemos como la Revolución Francesa. En este periodo, los españoles y los franceses nos vamos a unir, ya que como en la Guerra de Sucesión gana la facción francesa con Felipe V de Anjou, que va a ser el primer Borbón que entra en España, Felipe V de Borbón, nos vamos a unir en varios tratados para competir contra la influencia inglesa y obviamente va a haber enfrentamientos, ¿de acuerdo? Y con esto entramos directamente a lo que es la Ilustración, que es la última parte ya del tema, que es un movimiento intelectual, cultural, que se basa en el empleo de la razón, o sea, abandonar los presupuestos religiosos, las falsas creencias, las tradiciones en lo sobrenatural y las supersticiones, y en censurar absolutamente y criticar todo lo que se oponga a la razón, entendiendo la razón con lo intelectual, el pensamiento, ¿vale? Y científico. Entonces, pues bueno, se va a primar la autonomía del poder civil y aunque va a haber tolerancia religiosa, también se la va a poner en un segundo plano, ¿de acuerdo? También, obviamente, va a interesar la economía, el progreso, la necesidad de controlar la educación y el interés por las ciencias. Entonces, pues bueno, la base sobre todo es eso, el predominio de la razón frente a la superstición. El nacimiento de este movimiento se da en las Provincias Unidas, ¿de acuerdo?, con las ideas de Locke, por ejemplo, en Inglaterra y en las Provincias Unidas, pero bueno, Locke, por ejemplo, es uno de los que lanzan todo esto, pero realmente donde va a aprender de forma muy interesante, ¿de acuerdo?, va a ser en Francia. Entonces, pues bueno, ¿qué va a pasar en Francia? Locke hablaba ya de división de poderes, de que los hombres son iguales, son libres e iguales por naturaleza y que había que hacer un pacto social, o sea, lo que hoy denominamos una constitución para poder vivir, porque si cada uno tira por su lado, obviamente las leyes son buenas simplemente porque nos dicen a todos no te metas en la parcela del otro, no te metas no interfieras en el otro no interferirá en ti, ¿no? Entonces, pues bueno, una idea que se va a desarrollar y que veremos en los ilustrados franceses, que son los que la van a desarrollar y va a ser el origen de lo que después vamos a conocer como Revolución Francesa y la base ideológica de la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son estos pensadores? Pues bueno, empezando porque D'Alembert y Diderot van a pedir ayuda a los ilustrados del momento y se va a crear una obra con un gran espíritu pedagógico, porque pretendía enseñar todo el conocimiento, absolutamente todo el conocimiento. Bueno,
Si la miramos hoy en día y pasamos por el filtro, pues bueno, es otra cosa, pero en su momento obviamente tuvo gran éxito, se tradujo a varios idiomas y se vendieron múltiples copias, pues tenía 28 tomos, ¿de acuerdo? Este movimiento enciclopédico, es un diccionario enciclopédico como la Larousse, que es la digna sucesora de esta, ¿no? Esto va a revolucionar, ¿vale? Es una base, de repente es el conocimiento entregado a todos aquellos que pueden acercarse a él, ¿de acuerdo? Y va a recoger además un pensamiento político en Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que son los tres grandes pensadores. Montesquieu, en su espíritu de las leyes, va a hablar la división de poderes, va a decir que es necesario separar el poder ejecutivo, que es el del gobierno, del legislativo, que es el parlamento, y el judicial, que es obviamente los tribunales de justicia, y que cada uno debe ser independiente para que obviamente se respete a las personas, no puedas defenderte, ¿de acuerdo? Es la base de un Estado liberal, liberal en lo político, ¿de acuerdo? No en lo económico, que es a lo que se refiere hoy en día. Voltaire, otro pensador, en su tratado sobre la tolerancia, va a ser muy crítico con el fanatismo, la intolerancia, la superstición religiosa y va a entrar a saco con esto. ¿De acuerdo? Y por último, Jean-Jacques Rousseau va a sentar, va a hablar de que el hombre es bueno por naturaleza y demás, que la sociedad lo corrompe y en el fondo de lo que está hablando es que la convivencia entre los hombres solamente se puede conseguir si se legisla y se gobierna por un bien común, o sea, se hacen unas leyes en las que nosotros, todos nosotros, nos ponemos de acuerdo en ese pacto social para convivir de acuerdo a unas leyes que nos garanticen la convivencia. Esa es la base, ¿vale? Y de que el hombre es bueno por naturaleza y que por lo tanto es libre desde que nace, ¿de acuerdo? El origen, ¿vale? De lo que después van a ser las revoluciones que empiezan a finales del siglo XVIII con la norteamericana y la francesa y se van a ir desarrollando a lo largo de todo el siglo XIX. Y con esto terminamos la explicación del tema y bueno, si tenéis alguna pregunta, ya sabéis dónde podéis encontrarme. Ya tenéis mi dirección de mail.